Este living maravilloso de La Otra TV, tan lleno de luz y de color en esta nueva escenografía, hoy abordará un tema realmente particular. Hoy hablaremos acerca de ocultismo y para eso hemos convocado a profesionales en el tema, gente que con su experiencia, con su testimonio tiene para aportar y también desde el tema de las neurociencias conocer un poquitito más y entender claramente qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Un programa imperdible de La Otra TV que usted, por supuesto, tiene que ver a través de esta pantalla amiga. Quédese junto a nosotros, tan solo 30 minutos y un programa que le garantizo va a disfrutar y mucho. En el programa del día de hoy hablaremos acerca de un tema realmente interesante. Pongo esta cara porque, además de interesante, a veces, decía el doctor Chapatín, me da cosa. Te da como miedito. Digo, hoy hablaremos acerca de ocultismo. Y para eso tenemos amigos que, iba a decir invitados, pero en realidad son amigos que nos vienen a acompañar y a poder desarrollar esta maravillosa charla en el living de La Otra TV del día de hoy. Está junto a nosotros Roxana Morana. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, bienvenida. ¿cómo estás, Mariano? Gracias. Muy contenta. La doctora Ana Manuquian. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto estar acá. Un placer tenerla. Y Martín Flores. ¿Cómo estás, Martín? Excelente. Bárbaro, divino. Espectacular. ¿Por qué te creo un 13,8%? Porque lo vi que ayer. Porque tenés discernimiento. Bueno, la idea de poder llevar adelante este living tiene que ver con el hecho de tener a profesionales de la psicología aquí junto a nosotros y jugar un poquitito a el consultorio de la doctora Ana. Ay, ¿Podemos qué lindo. hacer así? ¿Cómo no? Un honor. Juguemos a que estamos en Yo tengo MECOM. Atiendo MECOM. No tenemos obras sociales por ahora. Ah, ¿no tiene obra social? No, El tema es que no nos cobra la sesión hoy, ¿no? No, hoy no. Hoy no nos es cobras, gratis. ¿no, La Ana? primera es gratis, la segunda te la primera. cobro. Bien. Bueno, y con el tema que vamos a hablar, no sé si no nos va a querer terminar cobrando, pero aprovechemos que dijo que es gratis. Hablaremos acerca de una cuestión que muchos pueden llegar a considerar que está relegada o remitida a determinados ámbitos o a determinados momentos, pero que está en la vida cotidiana mucho más presente de lo que uno cree o imagina. Roxana, vos tenés una experiencia con todo lo que tiene que ver con el ocultismo. La verdad que es una experiencia muy fuerte porque mi mamá, que está a punto de cumplir 90 años, y ella era espiritista, pero no solamente una espiritista, digamos, de nombre, sino de participar en las reuniones de la Escuela Científica Basilio. Y ella, como yo soy única hija, me había dicho cuando yo tenía 5 o 7 años, cuando vos cumplas 13 años, dice, vas a hacer como un pacto, sería, yo no sé exactamente cuál es el nombre que usan ahí adentro, me dijo, pero como un pacto para poder llegar a ser medium, directora, algo así, como una líder dentro de la Escuela Científica Basilio. Pero tenías que esperar hasta los 13 años. Era a los 13 años. Y bueno, claro, yo en ese momento mi cabeza, una nena, estaba en otra cosa, jugaba, tenía mis amigas. Sí, le dije, bueno. A todo esto ella me llevaba a las reuniones, íbamos también a departamentos de amigos que eran también espiritistas y hacían esas famosas reuniones como uno ve en la televisión. Sí. Una casa oscura, todos tomados de la mano. Perdón, ¿y qué pasa por la mente de una nena de 5 o 7 años cuando va a un lugar oscuro y hacían invocaciones, todo ese tipo de cosas? Claro, sí, inclusive había personas que eran medium y que le decían a mi mamá lo que le iba a pasar o si alguien le había hecho esos famosos trabajos. Y yo observando todo eso y con un terror impresionante, ¿no? Pero bueno, digamos, lo anecdótico o lo más importante de todo esto, que son los 13 años, cuando yo cumplí los 13 años, que fue en el mes de febrero, en el mes de marzo tengo unos primos que son pastores evangélicos, me invitan a la iglesia y bueno, mi mamá no me quería dejar ir, por supuesto, y fui
y acepté a Cristo. ¡Wow! El Señor me llamó, me encontré con Él, es decir, un poco lo que decía Ana antes, tomé la decisión consciente y plena de darle mi vida a Jesús. ¿No es cierto? Justo en la fecha en la Justo, que te ibas a iniciar en otra cosa. exactamente, o sea, es como que Jesús me protegió y no me permitió entrar en el ocultismo, ¿no? Y lo que puedo decir que desde ese momento mi vida cambió y desde los 13 años trabajo para que la gente conozca también a Jesús. Testimonios como el de Roxana, me imagino que debe escuchar a diario, doctora. Sí, y yo quiero parar y observar la edad. Es muy importante. Casi todas las religiones han tenido y tienen esta edad de los 11, 12, 13 años como algo particular, inclusive la educación, porque los chicos pasan de la primaria a la secundaria. Se pueden hacer, Piaget decía, funciones operativas. Podemos imaginar, hasta ese momento le contamos a los chicos historias, con dibujos, con fotografías, con láminas, pero a partir de ese momento los chicos pueden empezar a pensar en trascendencia. Por eso es tan importante... Perdón, ¿qué sería pensar en trascendencia? Y pensar de manera trascendente, como que uno puede imaginar algo. Hasta ese momento los chicos necesitan, vos le hablás de volar y hacen así con el autito, ¿no? Y hacen volar al autito, algo irreal. El autito, todavía los autos no vuelan hasta ahora. El tema es que en ese momento, a partir de esa edad, se puede imaginar, se puede pensar en Dios, se puede pensar en un cielo, en una eternidad, que cuando son chicos no. Por eso es tan importante que fuese a los 13 años, inclusive, ¿no?, que los hebreos o los judíos hacen cierto rito también en esa edad, la secundaria empieza en esa edad. Nosotros tenemos que trabajar con niños y adolescentes, porque ese es el momento de prevenirlos de las enfermedades mentales y los trastornos que vienen a partir de los 15, 17, 18 años, que es cuando van terminando la secundaria, época de muchos suicidios, ¿no? Pero también de un trastorno mental posible. Los desarrollos empiezan en esa edad. Pero el pensamiento de trascendencia, por eso es tan importante. Sería para lo abstracto, ¿no? ¿Verdad? Lo abstracto, lo trascendente, los números abstractos. Hasta ese momento no se enseña álgebra ni se enseña raíz cuadrada a los chicos. A partir de los 12 que empiezan en la secundaria se les puede enseñar. Claro. Por eso digo, no es casual la edad. Por eso es muy importante que nosotros en las iglesias trabajemos. También yo tuve una experiencia con Jesucristo a los 12 años. Porque es el momento en que se puede tener un pensamiento abstracto, tener números en la cabeza. Pensaba un poquitito, Martín, en tu rol. Vos con tu esposa pastorean jóvenes. Sí. Digo, los debe tocar de cerca. Este tema en particular del que estamos hablando hoy en día y tantas otras problemáticas que los jóvenes, los adolescentes tienen, ¿no? Sí, nosotros cuando hablábamos de todo esto me acordaba cuando tenía 20 y tantos años, estábamos también liderando ya jóvenes y hubo una situación de adolescentes habiendo hecho el juego de la copa en un motorhome. La situación es que se les fue de las manos, obviamente. Se subestima mucho. Me incomoda el nombre del juego. Ahora también les quiero pedir una opinión a cada uno de ustedes acerca de ese juego que parece, como dijo recién él, ¿no?, muy inocente, muy no pasa nada, pero en realidad sí pasa. Lo que decía, ¿no? Me incomoda que arranque con el juego, ¿no? Es decir, no tiene nada de juego eso. Y nos contaba que bueno, el motorhome empezó a moverse solo, se asustaron y empezaron a buscar un lugar donde pase algo que les quiten lo que estaban viviendo ahí. Y nada, fue muy fuerte porque no estábamos preparados para ese momento. Gracias a Dios teníamos gente en la iglesia que estaba preparada para eso, lo llamamos por teléfono. Y fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida en ese momento. Yo una de las chicas fue la que estaba más influenciada por el demonio. Y fue así, la verdad que no le puedo dibujar y disfrazar las palabras porque estaba endemoniada esa persona.
Y fue tremendo y fue una experiencia que jamás me voy a olvidar. Como una vez dijimos, como esas cosas que te marcan traumáticas, me acuerdo todo ese día, claro, de la reunión. Y bueno, y eso también me sirvió como experiencia para charlar con los jóvenes y adolescentes que recién están entrando en un camino espiritual con Dios, que entiendan que no se juega con eso, ¿no? Porque te estás metiendo en algo que vos no tenés control y no tenés la capacidad de poder contrarrestarlo. Claro. Denme, por favor, sus opiniones, doctora Roxana, acerca del juego de la copa, digo. Sí, hay que entender que, primeramente, no es un juego. Aunque parezca, aunque aparente, esto es espiritual. Y es tan serio como la vida y la muerte. Es tan serio como esto de qué lado estás. Esto de cruzarse de vereda no es algo gratuito espiritualmente. Afecta mucho más que lo que nosotros pensamos. Porque uno puede decir, bueno, esto es interior, es espiritual, es mío. No, afecta las conductas, afecta la manera de ver la vida, afecta la manera de tener esperanza en Cristo. O sea que esto no es una broma, nunca lo ha sido, aunque algunos quieran dibujarlo como un juego. Claro. Para mí no es un juego, es una experiencia espiritual. La mayoría de los que lo practican son chicos, ¿no? Claro, no, yo estaba pensando justamente que Jesús dijo que el diablo es padre de mentiras. Obviamente que por eso esto se presenta como un juego ante los chicos. Y creo que si bien es el más conocido, ¿no? Como se llama Juego de la Copa, Tabla Ouija, creo que hay otros también. Hace poco yo estaba mirando una serie que hoy en día mira mucho los chicos para ver de qué se trataba, que se llama Stranger Things, Cosas Extrañas. No sé si la vieron. Sí, y que justamente trata de todo el tema de los juegos, cómo los chicos pequeños, 10, 11, 12 años, se ponen a jugar con algo y es como que le ganan en ese juego, uno de los chicos en particular en la serie, le gana a uno de los personajes del juego, que es una entidad demoníaca, y al chico le comienzan a pasar cosas totalmente de la oscuridad, ¿no? Yo tuve la oportunidad, un tiempo vivimos en Estados Unidos, y obviamente cuando uno vive en Estados Unidos y no manejas el idioma claramente, pones los canales de televisión de habla hispana. Claro. Entonces estábamos mirando en casa un programa de esos de habla hispana y dan la noticia de un grupo de chicos que había comenzado, era un noticiero cualquiera, de todos los días, un juego de chicos que había comenzado en un departamento jugando al juego de la copa y las derivaciones que eso había tenido. Es decir, ellos no sabían qué es lo que estábamos hablando, pero se metieron en un terreno muy peligroso, porque es una línea muy delgada. Y bueno, tuvieron consecuencias nefastas a tal punto de que fallecieran algunos de ellos y familiares de ellos. Tremendo. Es decir, que eso que pasó no quedó en ese departamento, sino que ellos se lo llevaron a sus casas, ¿no? Quiero decirles que cuando termina el programa yo vuelvo a mi casa y llego de noche y si alguno me quiere acompañar qué miedito, qué miedito. Sí, agradecería muy amablemente. Yo te acompaño y después vos me acompañás a mí y así estamos, como los borrachos. Claro. Sí. Es un tema complicado pero absolutamente real al que estamos haciendo mención. Con absoluta inocencia los chicos se ven involucrados o son parte de un juego que están jugando sus amistades y a los que los llaman para que ¿cómo no vas a jugar? ¿Cómo no vas a involucrarte? Si no pasa nada. Y en definitiva pasa, ¿no? Y me quiero quedar con un detalle que mencionaba Martín cuando le llegó una situación a su iglesia. Ellos no estaban preparados, me dijo, había gente que sí, pero no estaban preparados para poder resolver esa situación. ¿Cuán importante es que las iglesias o los distintos ámbitos puedan tener una respuesta a chicos que inocentemente se ven involucrados en esto, doctora, ¿no? Sí, por eso es muy importante que el ministerio de adolescentes y de jóvenes en las iglesias tiene que tener esto que como cristianos llamamos sanidad interior, liberación. Bueno, es muy importante porque nosotros estamos en un ámbito espiritual, no podemos eludir esto. La iglesia como cuerpo espiritual necesita tener estas herramientas, conocerlas y usarlas, porque ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Claro. Tienen que llegar a la iglesia y lo bueno es que lleguen a la iglesia. Porque en la iglesia, como dice la palabra, es palabra de vida eterna. Entonces, verdaderamente hay que enseñarlo
y hay que producir un conocimiento desde el principio de que esto existe, de que esto trae consecuencias negativas en todo sentido, no solo a nivel espiritual eterno, que es lo más importante, sino también consecuencias en las conductas de todos los días, en el trato de todos los días. Por ejemplo, ¿qué cosas pasan? ¿Qué le sucede a alguien? La persona empieza a tener emociones negativas y frente a eso, a esa emoción, empieza a tejerse alrededor como una telaraña que lo ahoga. ¿Qué significa? Y significa que no voy a hacer esto porque me va a pasar lo otro. Empiezan con las paranoias. Lo más común a partir de estos juegos es: si lo hago me va a pasar tal cosa, si no salgo con estos zapatos me voy a caer y me voy a romper una pierna. La paranoia es una de las cosas, la persecución, el sentir que alguien te persigue. Espiritualmente es verdad. Claro. Pero si van al psiquiatra a ver si usted tiene una paranoia, sí. ¿De dónde salió esa enfermedad mental? ¿De dónde? Y salió de algo espiritual. Entonces, entender la diferencia entre lo espiritual y la enfermedad mental y hacer un inicio y ver cómo llegó. ¿Cómo llegó a esta enfermedad? ¿Cómo llegó a esta situación de tener que ser medicado? ¿A partir de qué? ¿De que alguien te llevó? ¿De que alguien te hizo tomar esto? ¿De que alguien te vendió aquello? Bueno. ¿Y la medicación es efectiva en estos casos como tratamiento? Es efectiva, pero no cura lo espiritual. Claro. Cura la paranoia. Mejor dicho, no la cura. La sostiene, la sostiene el tiempo de que una persona pueda vivir de manera normal, ir a trabajar, tener su familia, dormir bien, comer bien. Bueno, en esto sí la medicación ayuda, pero nosotros no estamos para pensar eso, estamos para pensar en lo espiritual. ¿Dónde se inicia? ¿Cómo hacemos el corte primero en nuestros niños y en nuestros adolescentes? Porque no son solamente adolescentes, secundarios, terciarios, son los niños. Totalmente. Uno se tiene que sentar como mamá, como papá, a ver qué ven los chicos. Al menos un programa, nosotros somos adultos, con ver un programa con los chicos nos damos cuenta perfectamente si eso es o no es para que ellos miren. Y es el trabajo que como padres tenemos que hacer, inevitablemente, si queremos empezar a formar y que los chicos sean críticos. Yo me sentaba con mi hijo a ver el primer y el segundo programa de lo que sea, de que empezaba, la serie que empezaba, la tira que empezaba, bueno, me ponía a verlo con él. Y al final él se hizo crítico, decía, bueno, al final todo termina, las 3 veces que lo vimos terminan igual, decía. En Grande Pa, por ejemplo. Decía, siempre termina el padre pidiéndole perdón a los hijos, a las hijas. Yo dije, este es un crítico, y hoy es justamente, a eso se dedicó. Claro. ¿Pero por qué? Porque hay que tener esta capacidad y formar en los chicos esta capacidad. Y los chicos son, digamos, receptivos y obedientes cuando uno les explica el por qué no. No es solamente la prohibición. Por ejemplo, mi hija más chica tiene 13 años. Cuando era chiquita había un dibujito que creo que ahora lo están dando otra vez en un canal de cable, que se llamaba Los Padrinos Mágicos. Y yo me acuerdo que un día hice esto, me senté a ver qué era ese programa que ella quería ver, y con una estrellita, la típica estrellita de la magia, invocaban, pero literalmente a las fuerzas de la oscuridad. Obviamente que le dije, mira, Valentina, esto no, porque esto a Jesús no le gusta, porque esto te va a hacer mal. Era muy chiquita, ella tenía 4 o 5 años. Se lo expliqué de la forma que ella pudiera entenderlo. Pero a partir de ese momento ella nunca más quiso ver ese programa. Entonces, digo, lo que dice Ana es importante, ¿no? Estar presentes en la crianza de nuestros hijos. Así como mi mamá me dijo a mí, vas a estar en la escuela espiritista, nosotros explicarles esto no. ¿No? Me parece fundamental. Hace un momento, mientras la doctora iba citando algunos ejemplos, mencionó algo y yo lo asocié con las cábalas. ¿Las cábalas tienen que ver con el ocultismo? Sí, las cábalas tienen que ver con el ocultismo, sí, porque es la buena suerte. Entonces, nosotros llamamos cábalas, tiene que ver con eso, con que si hago tal cosa va a pasar tal otra. Claro. ¿Y qué estoy? ¿Moviendo las fuerzas del destino, la voluntad de Dios? En el mundo del fútbol, Martín, se ve mucho el tema de las cábalas, ¿no? Es tremendo. Es tremendo como no salen a la cancha si no hacen tal y tal ritual. Ritual, tal cual, es un ritual. Son rituales
que son... El otro día justo escuchaba a alguien que decía, eso me iba bien hasta que perdimos, entonces cambié la cabra. Es decir, ahora hace otra que le puede durar la cantidad de tiempo que sea que pierda, ¿no? Claro. Claro. Y si pierden inmediatamente, no era buena esa cábala. Claro, entonces vos hay que cambia cambiar. a otra. Es decir, Claro. el problema siempre es que capaz que esa cábala no funcionó, pero una va a funcionar. Claro. En realidad es una excusa para aferrarse a algo espiritualmente oscuro para tener un objetivo propio. Es porque no tienen la esperanza bien colocada, Ujú. ¿no? Yo no digo entiendo, pero sí comprendo a aquel que es protagonista del hecho. Por ejemplo, un deportista que dice, voy a pisar con determinado pie el campo de juego, porque después va a ser él el que hará el esfuerzo para que le vaya bien o no. Pero no entiendo y no lo logro comprender a aquel que dice, me tengo que sentar en determinado sillón en mi casa para que mi equipo gane. Como si... Como pasa durante los mundiales. Claro, me tengo que juntar con tal o ver el partido de determinada manera. Yo se lo sabía, soy de River. Si sabía eso, no lo íbamos a la vez. Claro. Claro. Ese fue O sea que no fuimos culpa tuya. No, no, son Tal situaciones que evidentemente, por una cuestión lógica, ¿no? ¿Qué influencia puede llegar a tener el hecho de que yo esté sentado acá, acá o acá para ver un partido en el que yo no estoy ni corriendo, ni participando, ni alentando de manera directa, porque lo estoy viendo a través de un Tal televisor, cual. ¿no? Tal No, cual. yo ¿puedo contar una infidencia? Para eso está. Ups. Martín. ¿Cómo no? Tenía, no me olvido más ese día y le tuve que pedir perdón a Dios, ¿no? Estaba en la oficina. Yo trabajo en mi oficina, en mi fábrica hace 25 años. Y tenía... nadie nos está viendo, ¿no? No, nadie. Ok. Había un cesto de basura, tenía cuenten nada, por favor. Tenía un papel, le hago un bollo y dije, si lo emboco, hoy tengo un día espectacular. Y se fue a la basura el día. Y evidentemente me predispuse a tener un día pésimo. Me salía todo mal. Y Perdón, erraste, tiraste y Claro. erraste. maté un pájaro. No. Es decir, ni cerca pasé del tacho. Y dije, y eso me traumó más todavía, ¿no? Digo, uy, qué mal día que voy a tener hoy. Y después... El tema es que vos creíste eso. Lo creí, sí, lo creí. Y sí, evidentemente era un momento en mi vida espiritual que estaba flojo de papeles, ¿no? Claro. Y me acuerdo que ese día lo tomé como el día oscuro, negro mío, me salía todo mal. Por culpa de un papel que no se embocó en un cesto de Se residuos. fue al Claro. tacho, Sí. sí. Y nada, eso que me estoy abriendo brutalmente en este momento, mucha gente arranca el día de esa manera. Sí. ¿No? Quiero decir, Desde el hecho de ver con qué pie pisan, cuando se bajan de la cama, pisan Claro. el Pero esto piso. ha sido, yo creo que, pensémoslo bien, esto ha sido así desde hace siglos, desde que el hombre es hombre y ha vivido en sociedad, ha tenido que poner la esperanza en algo, ha tenido que poner, se ha tenido que ubicar en alguna actitud. Bueno, decide en ese momento cuál es la actitud, algo en qué creer, si es una estatua, una roca, una montaña. Esto es algo así desde que tenemos conocimiento. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra vida está en otra dimensión cuando aceptamos a Jesucristo. Entonces ya no importa dónde me siento, ya no interesa si emboco o no el papel en el cesto. Mi esperanza está puesta en otro lado. Es algo que trasciende todo eso, ¿no? Por eso hablo de trascendencia, por eso digo, la esperanza puesta en Jesucristo, la esperanza puesta en la vida eterna, me pone en una real dimensión. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué importa si voy a poner o no, embocar o no ese papel en el tacho? Pero realmente lo empezamos a pensar desde el momento que conocemos a Jesucristo. Si no, es muy difícil entender estas cosas que también son espirituales, que si salgo me va a ir bien o me va a ir mal. Eso es espiritual. Sí, pasar debajo de una escalera o no, Claro. que se te cruce un gato negro. Son mitos, son ritos, son costumbres. ¿sí? Lo lamentable que, bueno, obviamente de acá yo lo que creo que tenemos que decir muy fuertemente, que la iglesia tiene que predicar a Jesús. Tenemos que anunciar a Jesús que es el único camino. Porque esto que estamos hablando acá, que nos ha pasado, me ha pasado a mí con mi mamá espiritista, también nuestros gobernantes están en contacto con estas cosas esotéricas, de la oscuridad, Sí, se o hacen tirar las cartas. Cuando menos o- buscan respuestas en los lugares no correctos. Exactamente, ¿no? Y todo eso influencia a nuestra nación también.
Entonces nuestra iglesia, la iglesia tiene que ponerse firme a salir a las calles y que haya una conversión y, como decía Ana, trabajar también mucho con los niños y los adolescentes. Nuestra iglesia estamos trabajando también muy fuertemente con esto para lograr una generación para el cambio. Creo que Jesús es la única respuesta y creo que nosotros hemos experimentado que es el único que nos puede sacar del lugar de oscuridad. Me quiero quedar con un detalle que lo mencionabas antes de arrancar el programa, que tiene que ver con la oscuridad, pero escenográfica. ¿A qué voy? Mencionabas que hoy en día la manera en la que muchas iglesias presentan sus cultos es iluminar solamente la parte del púlpito, del escenario, la plataforma, y el resto totalmente oscura. Sí. Que puede quedar bien quizás por una cuestión televisiva o para centrar toda la atención en ese lugar, pero a vos te traía reminiscencias de la escuelita a la que te llevaba tu mamá. Tremendo, sí. Bueno, en nuestra iglesia justamente se está haciendo todo este cambio con la tecnología, porque también salimos por internet, los cultos en vivo, las reuniones que hacemos, y bueno, se oscurece el templo, se ilumina la plataforma, y yo al principio me generaba una sensación, un displacer, porque yo no podía, evitar el recuerdo de haber estado en un lugar así, donde todo era oscuro escenográficamente, como vos decís, en la sala, y solo se veía el escenario donde estaban sentadas las medium que iban incorporando. Ellas decían que eran los seres queridos, los familiares de los que estaban sentados en ese lugar oscuro, pero estaba toda esa parte iluminada, ¿no? Y a mí eso se ve que me traumó, Ana. Yo supongo que eso me quedó ahí. Esa consulta te la va a cobrar. Esa me la fue cobra, gratuita, pero esa si la vas a tratar te la va a cobrar. Aunque se hace un descuento, por lo menos. Nosotros venimos llegando lentamente al final del programa y yo sinceramente les quiero agradecer, Martín, por haber tenido incluso el coraje de abrirte y contarnos estas situaciones tan particulares en tu vida, pero que edifican, porque por ahí ayudan o permiten a otro encontrar una empatía o una situación con la que dicen, a mí también me pasó. Y bueno, indudablemente pueden encontrar en tu ejemplo la forma de salir. Así que muchas gracias por estar. Doctora, también muchas gracias. Gracias a Roxana ustedes. también. Gracias a vos. Enormemente por haber compartido el programa del día de hoy. Un placer. Qué interesante que hoy hablamos acerca de ocultismo, pero no nos olvidemos de un detalle. Cada uno de nosotros somos luz. En el momento en el que abrimos nuestro corazón para aceptar a Jesús, recibimos la luz de Cristo a nuestras vidas. Y esa misma luz de Dios que trajo color, vida, claridad a nuestra manera de vivir la vida, es la misma que nos permite correr, quitar literalmente las tinieblas de nosotros y aún de aquellos que nos rodean. Somos luz, iluminemos de la mejor manera. Hasta aquí llegamos con nuestra propuesta del día de hoy. La televisión tiene sus propuestas, esta fue la nuestra, esta fue la propuesta de La Otra TV del día de hoy. Muchas gracias, Dios los bendiga, será hasta la próxima.